Vamos al cuarto segmento de nuestra emisión de Periodismo Libre hoy 20 de julio de 2024, la número 84. Vamos a hablar de la coyuntura política. En este momento se preparan los congresistas de todo el país a participar en la instalación del tercer periodo de sesiones legislativas del Congreso de la República. Se hace en una ceremonia unificada de representantes y senadores. Y para hablar de esta coyuntura, pues hemos establecido contacto con el representante a la Cámara, Alejandro Campo. Lo conocimos como líder estudiantil cuando hacíamos docencia universitaria en la Universidad Santiago de Cali, un destacado líder universitario. También es abogado de la Universidad Santiago de Cali, dirigente del Polo Democrático Alternativo y elegido representante a la Cámara por el Pacto Histórico. Buenos días, Alejandro. Gracias por acompañarnos en Periodismo Libre. Buenos días, hombre. Luis Alfonso, qué rico estar aquí contigo. Qué rico poder conversar con tus televidentes y tus seguidores sobre lo que pasa en el país y en el Congreso. Gracias por la invitación. Bueno, seguramente alistándose ya para, en horas de la tarde, están en la instalación del Congreso de la República. Pero antes de hablar de la coyuntura, quiero preguntarle acerca de los momentos vividos en el acto. Vamos a presentar unas imágenes allí del presidente Gustavo Petro en Buenaventura. A usted lo vimos allí también con la comunidad, orientando a la comunidad. Usted ha participado en estos diálogos con las organizaciones al margen de la ley, los chotas, los espartanos. Se ha logrado una importante disminución en materia de homicidios y de violencia en Buenaventura. Coméntenos inicialmente en relación con este lanzamiento del programa de conectividad para 39.100 hogares en Buenaventura con el presidente Petro. Sí, fue muy importante, la verdad. Buenaventura es un sitio muy olvidado, como ustedes lo saben. Buenaventura siempre ha estado solito en los problemas de desarrollo. La gente que ha estado en el poder en Colombia lo ha mirado solamente como un puerto por donde entran mercancías, por donde entra dinero el narcotráfico, por donde sale droga el narcotráfico. Pero la verdad nunca han tenido la intención de ayudar a Buenaventura. Entonces, allá ni el internet funciona bien, hay sitios que no están conectados. Hombre, no hay agua todos los días, empecemos por ahí. Un sitio tan importante para el comercio mundial, para el comercio colombiano, tiene agua todos los días. Pues el tema de internet mucho más. Y esto fue una apuesta muy bonita, porque eso le permite a muchos bonaverenses, a muchos niños y niñas poder estudiar, poder investigar. Hoy ya no vamos a las bibliotecas, hoy la gente investiga en internet, hoy la gente desarrolla cantidad de actividades diarias por la conectividad y eso acerca. ¿Quién lo iba a creer por la conectividad y el gasto del internet va a ser parte ya de la canasta familiar, hace parte de los elementos básicos que uno necesita para vivir, que uno necesita para poder, digamos, tener su vida diaria, para el desarrollo educativo de sus hijos? Mucha gente hoy tiene que trabajar por internet, revisar correos. Entonces esto es un adelanto importante porque una marginalidad tan grande en un país, ¿hace cuánto que la mayoría de colombianos tenemos un internet y que hoy tengamos que ser noticia porque un sitio olvidado como Buenaventura llamamos internet? Es señales de un país de atraso, pero también son señales de que estamos cambiando, de que hay un gobierno que está pensando en la gente que nunca nadie, otras personas habían pensado. Ahí estamos viendo, representante Alejandro Campo, imágenes de la forma efusiva, amorosa, cariñosa como recibió el pueblo de Buenaventura al presidente Petro, principalmente las mujeres. Pero mira, esta foto que tienes allí, te quiero decir, yo he estado en eventos muy bonitos, de hecho me acuerdo y otra vez me pongo emocionado. Ese evento donde estaba abrazada con las señoras es de las cosas que le sacó lágrimas a varias personas. Empezando por Alexander López, que eso es un logro de un esfuerzo que ha hecho Alexander con las madres comunitarias y fue el logro del último acuerdo de paro en este gobierno. Pues en este gobierno con las madres hemos ido apuntando. Ale y su equipo, y ver la señora de 85 años que ha cuidado niños toda la vida y que hoy recibe un bono del 95% del salario mínimo. A 30,000 madres comunitarias vamos a dar un bono del 95% del salario mínimo. Es una pensión, mena. Una pensión de 1.230.000 pesos. Y esas señoras, había gente afuera de ellos que lloraba, familiares. Mejor que una pensión, porque la pensión
no tiene ese porcentaje tan alto. Claro, y te digo, era una emoción tan fuerte, mena, es decir, ver que se logra esto, que una madre comunitaria, pobre, Buenaventura, mira, 85 años tiene esta señora, 85, hermano, ya era justo que dejara de trabajar, cuidó niños lleva años cuidando niños, toda su vida lo habrá estado cuidando niños en la casa de ella, pagando servicios públicos. La emoción de esas señoras, te digo, eso fue una cosa muy bella, la gente, mucha gente lloró, lagrimió, porque digamos, se llega a un logro que señoras, hay muchas que se han muerto esperando ese logro. Ese fue un evento bonito, bonito, bonito. Ese primero fue el de la fibra óptica, donde se presentaron los desarrollos. Ya tuvimos 3 eventos en Buenaventura. Este de la Colombia Digital, donde el presidente dio a conocer las casas conectadas, las comunidades, las escuelas, todo lo que va a hacer en Buenaventura. Va a haber además un centro de desarrollo de conectividad y desarrollo de software, un Conecta, además de los más grandes que ahora en Colombia, va a estar en Buenaventura. Y fue muy bonito. Mire, estudiantes de la economía de la casa, historias de gente que a partir de los cursos que ha dado Mintic ha podido montar negocio y hoy sobresale. Ha sido muy bonito. Y el segundo fue de las comunitarias. Y es admirable esa sinceridad de las expresiones de la gente, Alejandro. Es que eso no nace de la superficialidad, ni nace de la impostura, ni de las apariencias, ¿no? Como hacían otros gobiernos. No, uno percibe un sentimiento, un cariño, un afecto, una relación muy estrecha entre el presidente y la comunidad, sobre todo las mujeres. De las mujeres se percibe una cercanía, un cariño impresionante frente al presidente Gustavo Petro. Ahí estamos viendo imágenes y hay otro video también con las imágenes de todas estas ancianitas en un centro de atención, allí, muy bellas. Bien, pero en Buenaventura usted también ha estado participando muy activamente en un programa que es el de, digamos, generar espacios de paz en el puerto y se ha logrado mucho. Hemos recibido informaciones sobre la baja sustancial de la violencia en nuestro país. Eso no es noticia para los medios hegemónicos porque ellos necesitan es difundir que haya violencia, que haya desasosiego en su campaña para deslegitimar y para hacer imposible que se gobierne en nuestro país. Pero en Buenaventura ha habido muy importantes noticias. Hay un cambio ahora en la dirección de este programa de diálogo con las bandas al margen de la ley en Buenaventura, chotas y espartanos. Coméntenos un poco sobre esos resultados. ¿Cuáles son esos resultados? ¿Cuál es el balance que usted hace ya cuando se inicia una nueva etapa de este proceso? Bueno, cuando Buenaventura estaba en la lista de las ciudades más violentas del mundo, inclusive en algunos momentos por encima en ciudades como las de México, que son ciudades hoy también arropadas y hostigadas por la violencia. Cuando nosotros llegamos, la gente, no había misa de 7 de la noche, la gente no salía a las 6 de la tarde de su casa, se enchuspaba todo el mundo temprano, los niños no jugaban en la calle por temor. En Buenaventura, por ser pacífico, la gente con la vecindad es hermandada, jugaban parqués, se hacían las señoras afuera a hablar, a reírse. A las 6 se acaba todo eso. Y la gente le da sustos ver la calle. Hoy yo puedo alegremente y feliz, que yo creo que la vida me ha dado momentos muy bonitos y participar en este proceso jurídico fue muy bonito. Hoy Buenaventura tiene el 85% menos de homicidios que en el mismo periodo en julio de 2023. 85%. En Buenaventura, entre mayo y junio, bajamos el homicidio al 70% con respecto al 2023. Es decir, que fue un esfuerzo que sirvió para salvar vidas. Y fue un esfuerzo que se logró, obviamente, con el compromiso de los chotas y los espartanos, porque no es un ejercicio de ir a perseguir, ni meter la policía, ni hacer allanamientos, ni capturas, no. Fue un compromiso, primero, de no agredirse entre ellos, segundo, de no agredir la población civil,
porque entre tiroteo y tiroteo no solamente están muertos ellos, sino muchas personas inocentes. Y llegar al 85% es muy importante porque Buenaventura entonces pasó de ser una de las ciudades más violentas de América Latina a ser una de las ciudades con menos homicidios por cada 100.000 habitantes de Colombia. Una locura, es decir, hoy la ciudad que más homicidios redujo en estos 3 meses ha sido Buenaventura. Y eso es muy bonito porque aunque mi tarea en el Congreso es legislar, esta designación que agradezco al presidente de la República que me hizo, me permitió hacer esto. Logramos eliminar algunas fronteras invisibles. Hoy hay gente que puede pasar de barrio a barrio. Logramos que gente pasara de un barrio a otro. Luis Alfonso, y la gente cuando pasó de ese barrio al otro se abrazaba y lloraba, porque hacía más de un año no podía ver a sus familiares, a compañeros, amigos. Logramos generar comunicación para un protocolo para que vuelvan alrededor de 18 familias desplazadas de Buenaventura, que les quitaron su casa, a que vuelvan a ocupar sus casas. Estamos en ese proceso. Ese pues se detiene un poco. Y hasta la extorsión, que es un delito que en Buenaventura, en varias partes de Colombia, crece día a día, se redujo el 13%. Y yo creo que eso es un tema importante, es una ganancia importante. 13% bajó la extorsión, 70% bajaron los niveles de homicidio en Buenaventura. Y 85% el último. Y 85% en el último año. De modo que esas son cifras. Último mes. Esas son cifras del último mes. Esas son cifras muy importantes que hay que dar a conocer, que reitero, no registran los medios hegemónicos. Que a los medios hegemónicos, los medios de las élites, solo les interesa difundir lo negativo que ocurra en nuestro país. Y usted sí que ha... Sí, usted, sí. Yo sí te lo pregunta. Ahora te digo. No, hemos visto que usted pues ha confrontado en muchos escenarios, entre ellos el mediático. ¿Cómo ha hecho para enfrentar tanta mentira y tanta manipulación en los medios de las élites? Muy difícil, muy difícil. Yo creo que, digamos, para el tema de Buenaventura, yo sí voy a decir que los medios nos han cumplido un papel fundamental en la gran mayoría de medios. Muchos opinadores, muchos medios nos han ayudado a mostrar lo que ha pasado en Buenaventura. Eso ha sido muy importante. En otros temas no ha sido tan fácil y hay opinadores en el país que se levantan a las 5 de la mañana a bolearle durísimo al presidente, a decir mentiras. Y es muy complejo porque defender una mentira, defender una calumnia, una información imprecisa, pues es muy complejo porque la gente se queda con lo que levanta el escándalo y la mentira. Y el poder mediático, algunos de ellos es muy grande porque, digamos, están en grandes cadenas, en grandes medios, tienen muchos seguidores, ha sido muy difícil. Yo recuerdo, por ejemplo, una situación con una ley que presentó el gobierno donde subía el predial a topes para que pudiera eliminar el problema que tenemos hoy en Colombia. El Valle del Cauca tiene un negocio que llama Valle Avanza de la gobernadora del Valle, que le ha subido el predial a la gente del 2000%, 2500%. Gente que pagaba 300.000 pesos, en algunas partes va a pagar 1,5 millones, 2 millones. Se presenta un proyecto de ley que regula todo eso y en la parte final decía que se subiría hasta un 300% el valor, pero era al 1% de las personas que tenían tanta extensión de tierra. Es decir, a las grandes superficies de tierra abandonadas, de gente que tiene mucha y que era improductiva, que era un poquito. Pero a los colombianos, al 85% de los colombianos no le podían subir más del 10, 15%, 20%. ¿Por qué? Porque hoy se disparó. Pues unos opinadores y unos periodistas cogieron y dijeron que íbamos a subir el predial al 300%, lo cual no era verdad. Y nunca lo corrigieron bien. Pero esas ligerezas, y luego culparon al gobierno. Era que el gobierno no comunicaba, ¿no? Pero cuando usted va a comunicar a mí generalmente me enfrentan con la contraparte. Venga, ¿esto es verdad? No, eso no es verdad, es así. Entonces, primero hicieron todo y luego, no, nos equivocamos. Errores de esos, que no son errores,
que son formas de comunicar, han hecho mucho daño al país. Y creo que el error es que nuestro gobierno también tiene dificultades para comunicar. Allá hay una dificultad para comunicar. Sí, sin duda, esos errores los hemos planteado desde el principio. Recordamos que en el 2022, en noviembre del 2022, hicimos un foro sobre democratización, nuevo poder, democratización y periodismo alternativo en nuestro país, en el que analizamos todo esto y siempre hemos insistido en la necesidad de redoblar el diseño de una estrategia comunicacional. Algo se ha avanzado con los cambios en RTBC, en el sistema de medios públicos, en Señal Colombia, en los espacios de opinión también, y principalmente con el calentado, y con las emisiones de los noticieros, pero se requiere mucho más. Y por ejemplo, estamos planteando que el presidente Gustavo Petro pase, no deje los trinos, que es otro medio de comunicación fundamental, pero que pase a hacer algo como lo que hacía o lo que hace el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la mañanera, en el que todos los días desde las 7 de la mañana resuelve una rueda de prensa en la que enfrenta la agenda mediática y constituyó un elemento muy importante para el triunfo de la candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador en las pasadas elecciones, de Claudia Sheinbaum Pardo. Muy bien, pasemos ahora, representante, a la coyuntura política. Se instalan hoy las sesiones, el tercer periodo de sesiones del Congreso de la República y son muchas las expectativas que hay. Primero, ¿cuál es la correlación de fuerza existente en este momento? Cuando se habla de unas mayorías que han venido haciendo filibusterismo parlamentario, saboteando sistemáticamente, premeditadamente, interesadamente las reformas presentadas por el gobierno, cuando se vienen ahora unas elecciones para presidente del Senado y presidente de la Cámara, que son muy importantes porque estos cargos agilizan o guardan en la gaveta el trámite de las reformas. ¿Y cuáles son las expectativas? ¿Va absolutamente unificada la bancada del Pacto Histórico? ¿Por quién van a votar para la Cámara, para la presidencia de la Cámara? ¿Cómo van a enfrentar el filibusterismo parlamentario en la Cámara de Representantes? Son dos cosas diferentes. Yo creo que hoy esperamos se gane Jaime Raúl. Nosotros vamos a respetar los acuerdos de los partidos. Le corresponde al Verde la presidencia del tercer año. Estos acuerdos se hacen al inicio de iniciar la legislatura, el periodo legislativo. Se acuerda quién es presidente en qué partido es en el primero, quién es vicepresidente, que las comisiones, y todo se arregla para que se cumplan 4 años y la gente participe. Este año le toca al Verde. Y nosotros esperamos que gane Jaime Raúl, el candidato que hemos estado acompañando. Jaime Raúl Salamanca, ¿no? Jaime Raúl Salamanca. Creemos que tenemos los votos hoy, creemos que va a ganar. Y eso sale. ¿Cuál es la diferencia ya? Nosotros somos la bancada más grande, pero no somos la mayoría. Y entonces cuando algunos proyectos de ley o reformas pasan por intereses de partidos que hacen la mayoría con nosotros, ellos se nos mueven, pues comenzamos a sufrir. Entonces sufrimos dos problemas. Uno, que el Centro Democrático y Cambio Radical cada vez que pueden sabotean, pero además tienen afuera de ellos opinadores y medios que les ayudan al saboteo de manera impresionante. O sea, que dan por hecho lo que ellos dicen que es verdad y presionan mediáticamente para eso. Y hacen cualquier cantidad de trampas para poder dilatar. Yo recuerdo que una vez recusaron en un mismo proyecto, creo que fue la reforma a la salud, recusaron los verdes, recusaron los liberales y entonces la mesa directiva mandó a la Comisión de Ética que miraran si se podía o no se podía y todos votaron. Al rato recusaron los de Centro Democrático y ahí sí que no, que de la mesa se rechazaron y se mandara ética y eso estuvo bien y los medios no pasó nada. Hubiese sido con nosotros, nos acribillan mediáticamente algunos. Entonces, ellos son tramposos, obviamente van a buscar eso, pero uno entiende, ellos tienen que buscar todas las maneras de oponerse al gobierno. El problema no está allí. El problema está en los partidos que hacen la mayoría con nosotros. Cuando el Partido Conservador o el Partido Liberal, que en una gran parte de proyectos votan con el gobierno, se corren, empezamos a tropezar, empezamos a coger votos de varios. Generalmente en Cámara las mayorías las hemos asegurado.
En Cámara no ha habido ningún inconveniente. La dificultad está en Senado, pero Cámara, digamos, generalmente con los partidos logramos hacer acuerdos. De hechos, por ejemplo, la ley estatutaria de educación logramos acuerdos con Centro Democrático, Cambio Radical y con todo el mundo frente a lo que pasamos y a unos artículos importantes que van allí. El mayor problema está en Senado y se espera que el presidente del Senado va a ser Fincho Cepeda. Eso está más decantado en el Senado. Acá era una pelea voto a voto si se pone, pero aquí hay, digamos, aquí aún hay pelea por la presidencia, pero creemos que va a ganar Jaime Raúl. Y en relación con las expectativas frente al filibusterismo, a la manera de enfrentar el sabotaje, entonces principalmente para el nuevo proyecto de ley de reforma de la salud y para sacar adelante la reforma laboral que es tan importante, ¿qué expectativas hay? ¿Cuál es su análisis, representante? No, hay que ser muy hábiles. Fíjense que allí nosotros nos toca dejarnos golpear en el discurso y los tipos hablan y hablan y hablan y nosotros toca quedarnos calladitos para votar. Porque allá, y es muy duro, porque digamos, la verdad es que a nosotros necesitamos es sacar el tema adelante, entonces nosotros necesitamos es votar, ellos necesitan que no se vote, entonces es la guerra de ellos a no votar y nosotros a votar, y ellos hablar de a 5 minutos y recusar y atrasar y nosotros agilizar, y en eso la gente que nos toca, quedarnos callados, no responder, no dejarnos provocar, no caer en el juego de ellos. Entonces nosotros votamos y luego sí nos agarramos, luego opinamos. Sí, pero toca eso porque nosotros tenemos que votar y entonces se comienza a vaciar el juego. Ellos saben que hay parlamentarios que tienen un horario de trabajo. Entonces los tipos a las 6 se van, sí, dejan la cosa tirada. Entonces nosotros necesitamos votar antes que se levante el quórum. Antes de que hayan los votos nuestros, ellos empiezan el desgaste, es desgastante. Y Ocampo dijo, y dicen cosas de uno para que uno se levante, y fulano dijo, para ver si uno pide la réplica y provocando. Claro, entonces le toca quedarse callado. Sí, bueno, chévere. A ver si votamos. Entonces la táctica es no pelear con ellos, no desgastarse con ellos, no ponerles. Ellos dicen además a propósito 10,000 mentiras para que nosotros respondamos. No respondemos, te responde uno nomás, continuamos adelante y vamos sacando las reformas. Mientras que ellos pelean, nosotros vamos organizando votos con otros partidos, hombre, votada, tal cosa, organizando los votos que necesitan para las reformas. Y creo que eso ha sido un éxito en la Cámara. Digamos que nosotros, ningún proyecto importante se nos ha caído en la Cámara de Representantes. Y así se evidenció pues con proyectos que han estado en trámite y que han tenido algunos logros. Por ejemplo, el de uno que no se ha destacado mucho, pero que también ha sido importante, como es el de la prohibición de las corridas de toros, ¿no? Que ojalá se pueda decir. El lunes lo sancionamos en la Plaza Santa María, pues jamás con ese simbolismo, allá lo vamos a sancionar. El presidente citó allá ya a firmar a Colombia este proyecto de que acá esa barbarie, esa tortura. Le quiero decir a moco tendido aquí varias personas diciéndonos y maltratando a la gente, pero es que es no tiene razón de ser un espectáculo que reproduce la muerte, que reproduce el dolor, que reproduce la sevicia contra un animalito que no ha hecho nada a nadie. Yo siempre he dicho, si la corrida de toro no mataran el toro y no le sacaran sangre, yo sería feliz, porque me parece chévere, pues. Pero no, todo lo que sufre un animalito de esos, que lo además lo crecen, lo mantienen, lo crían solamente para matarlo un día. Entonces es muy doloroso, es sádico el tema. Y por suerte, la verdad, logramos sacar este proyecto adelante. Y el lunes en la Plaza Santa María, 6 de la tarde, se va a sancionar. O sea, allá, además. Excelente. Esa es una noticia muy importante que destacamos, que entrega el representante Alejandro Ocampo el próximo lunes a las 6 de la tarde en la Plaza de Toros de Santa María, que ya no será de toros, sino de actividades culturales. Se va a sancionar, se va a firmar públicamente la ley, otro logro de los congresistas del Pacto Histórico y el gobierno en el Congreso de la República, la ley que prohíbe progresivamente las corridas de toros en nuestro país. Hay otro hecho de la coyuntura, representante, sobre el que quiero preguntarle,
antes de terminar esta entrevista, y agradecemos pues su deferencia con Periodismo Libre, sabemos que se está listando para ir a las sesiones del Congreso y es el nuevo bulo que se ha difundido en relación con una fake news, con una filtración, que según la cual, ¿no?, por el pseudoperiodismo de investigación del que hacen gala algunos medios de comunicación en nuestro país, el Ministerio de Hacienda habría fraguado contratos ilegales para financiar al ELN y por esa vía han enlodado al ministro de Hacienda, procuran enlodar al presidente de la República, etcétera. ¿Usted qué opina de esta nueva matriz mediática? El sonido, micrófono. Yo he dicho que hay que tener cuidado con dos cosas diferentes. Y una es criminalizar la política y la otra es normalizar o romantizar el delito. ¿Por qué? Porque los chats que se muestran hoy muestran a un ministro que hace lo que hacen todos los ministros, mucho más los ministros de Hacienda. ¿Cómo funciona el Congreso y cómo funciona el tema del presupuesto? Los municipios, y esos de hecho los más pobres, por ejemplo, presentan proyectos. Ellos presentan proyectos que llegan a la nación. Y en algunos casos, además, nosotros presentamos ideas para ejecutar el presupuesto. Vamos a poner los dos ejemplos. Entonces, por ejemplo, Universidad del Distrito de Agua Blanca. Yo presenté en el plan de desarrollo y lo hice incluir como una proposición mía en el plan de desarrollo. Entonces, quedó allí. Se desarrollará la Universidad del Distrito de Agua Blanca. Punto. Eso es un proyecto. Tiene que entonces, es un proyecto. En este caso, llega la nación, tiene que buscar a alguien en Cali para ejecutar el proyecto. Entonces, la ministra de Educación llama al alcalde de Cali, llama a la Universidad del Valle, que es a quien le hemos confiado la misión de ejecutar este proyecto, y dice, bueno, óigame, que la idea es que ustedes hagan este proyecto. Ah, sí, señora. Llama a la señora y puede llamar el ministro de Hacienda. Y puede llamar y le dice al ministro de Hacienda, óigame, señora ministra de Educación, ¿qué hubo con ese tema de la Universidad del Distrito? Pues acá tengo la plata, necesito enviársela. ¿Con quién van a hacer eso? ¿Para cuándo? Eso hizo el ministro en esos chats. Los ministros hablan entre ministros, o como a la ministra puede decirle al ministro de Hacienda, oiga, ministro, me hace falta 10.000 millones de pesos más para la universidad, ¿por qué no me los da? Y si la plata no está completa, ya espero que está completa, pero para un ejemplo real, a mí me toca ir, como he ido a Hacienda, de hecho, para contarle, antes de que el proyecto Universidad del Distrito estuviese en el plan de desarrollo, el ministro saliente Alejandro Gaviria y el ministro Campo me han aprobado en la universidad, y el ministro Campo me dijo, tranquilo, dígale al ministro Gaviria que yo en la bolsa de infraestructura educativa va el dinero para que pueda, yo le aumento para que pueda hacer la universidad. Eso funciona así, ¿sí? Esa es la política. Y eso no se puede criminalizar, porque imagínense nosotros, la semana pasada yo estuve en el Ministerio de Hacienda con el ministro diciéndole que yo de la plata de la vía Mulalólogo Guerrero. Y le quiero decir, es una vía que la hace Corficolombiana, que es de Sarmiento Angulo, o sea, no es afecto de nosotros, pero es una vía Mulalólogo Guerrero. ¿Es una plata para nosotros? No. Es la gestión de la vía del Valle del Cauca. Hasta allí, eso está bien. ¿Por qué? Porque ahí me eligieron representante a la Cámara, todos los congresistas van y piden plata para su región. ¿Dónde está la raya que no se puede pasar? Si va un congresista, va con el alcalde, el ministerio le envía la plata al alcalde y estos manipulan una licitación para que se la haga un amigo del congresista, lo hacen de mala manera, por demás decir, le meten, la amarran, le hacen lo que dicen pliego sastre, y el contratista le da una plata al congresista. Ahí se van todos para la cárcel. Eso es lo que no podemos permitir. Entonces, en la discusión de los chats, ¿en qué está? Está, hasta hoy se ve un ministro de Hacienda diciendo a los señores de allá, óigame, ¿qué hay con esos proyectos? ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda pudo haber atendido al alcalde, porque los parlamentarios pueden estar haciendo un control político al ministro diciéndole, oiga, aquí hubo eso de allá. Porque los temas de riesgo, por ejemplo, acá en el Valle tenemos un caso, pero el Estado, venga, eso se va a caer, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Porque se comprometió el gobierno a hacerlo.
porque los congresistas hacemos audiencias públicas y le decimos, ¿qué hubo? Voy a poner el ejemplo para el Valle del Cauca. Centros de salud. Nuestra meta, y hemos hablado con el ministro, es remodelar todos los centros de salud de Santiago de Cali y Valle del Cauca, por ejemplo. Entonces, lo que no puede pasar es que luego quede la plata, no se haga el centro de salud, que la plata se la roben, que tenga sobrecostos o lo entreguen un contrato de manera mañana. Esa raya que existe es la que los medios de comunicación no han diferenciado, porque están entonces criminalizando lo que es la función del ministro, y no de este ministro, del ministro de Duque, del ministro de Santos y el próximo ministro que venga, porque el gobierno nacional se comunica con los gobiernos departamentales y municipales a través de proyectos y presupuestos. Es decir, el gobierno nacional no es el ejecutor. El gobierno nacional traslada recursos por unas fuentes, por unas carteras, y los municipios presentan proyectos. Y se los han robado, se los han robado toda la vida. Entonces, aquí una cosa es que el gobierno, que hasta donde está haciendo lo mismo, que es lo que no podemos permitir ninguno de nosotros, que se roben la plata. Lo que no podemos permitir es que esa plata que va para el municipio para hacer obras, tener en los bolsillos de los políticos. Ahí es donde está el delito. Y esa línea delgada es la que en Colombia se han pasado todos los años. ¿Qué hemos dicho nosotros? En el caso del ministro, ni siquiera hay caso para la investigación porque el contrato no se firmó. Es decir, ven a un ministro primero, según los chats, diciendo a los funcionarios que hubo con tal proyecto, que hubo que no está ejecutado, que hubo que no tal cosa. Y eso lo traslado al día de hoy a la ejecución. El problema de la ejecución es que usted cuando va a ejecutar la plata, no está ejecutando la plata que tiene. Pero el contrato no se firma. Es decir, ni siquiera se puede comprobar si el alcalde se lo iba a dar a un amigo de los congresistas, si ya lo habían vendido, porque además aquí lo que sí es normal es que los proyectos los venden de las campañas. Los proyectos que se ejecutan hoy y el próximo año en los municipios del país, la gran mayoría los vendieron en octubre de 23 en la campaña política. Ya sabemos quiénes van a ser. Entonces, obvio que hay corrupción. En el caso del ministro no se ve la corrupción porque ni siquiera se firma el contrato. Como no hay contrato, no hay desembolso de recursos. Los recursos nunca salieron, ni siquiera la intención jurídica porque no se plasmó el contrato. No hubo nada. Entonces, ven un chat que no tuvo repercusión jurídica. Ven un chat que no tiene culpabilidad del ministro. Eso no quiere decir que la intención de los congresistas fuera buena o fuera mala. No, ni siquiera la justicia va a poder llegar allá. O sea, y eso es lo importante en derecho. La justicia no va a poder llegar allá, porque la justicia no puede llamar a nadie y decirle, óigame, ¿y esa cosa que iban a hacer de esa vía usted se la iba a robar con un amigo? Entonces yo no voy a condenar porque usted te había pensado que se la iba a robar. En Colombia no puede pasar eso. A ti te condenan por los hechos, por las acciones. El verbo rector de los delitos contra el patrimonio público es el que se apropie, ¿sí? El que hace, no el que piensa, el que imagina. En Colombia no es así. Sí, nuestro código penal no es eso. Y allí es un error mediático. ¿Por qué? Porque esto entonces está criminalizando la política, que es la acción del ministro. El ministro y los congresistas en todos los países toman decisiones para millones de personas. En el presupuesto, yo le decía en un debate a alguien, hubo más de 500 proposiciones de nosotros mismos. Nosotros pasamos, y 500 proposiciones, y cada una es plata para un centro de salud, plata para una cosa deportiva, plata y plata para tal municipio, todas son para eso. Se hace por encima de la mesa, ¿sí? Esa parte entre el ministro de presupuestos por encima de la mesa, queda plasmada de manera legal en la ley y en los debates de ley. Uno se mete ahora al debate del presupuesto, aparecen quienes hicimos proposiciones. Yo hice como 15, que no me las aprobaron para darle más plata al Valle, es otra cosa, pero todo el mundo lo hace. ¿Por qué? Porque para eso lo eligen. Entonces, esa práctica no es ilegal. El que un congresista vaya al despacho de un ministro y le diga, oigan, allá en el municipio del Dobio Valle se está cayendo una escuelita, ministra, ¿usted por qué no arregla la escuelita? El alcalde viene mañana, por favor atiéndalo. Si se cae la escuelita, se quedan tantos niños sin estudiar, eso no es delito. Sí, ahí no hay delito. El delito pasa después, cuando se firma el contrato, cuando la plata llega al municipio, la forma en que se decide quién es el que ejecuta, y ya es un tema, por eso los delitos terminan en las alcaldías, en las gobernaciones, porque son quienes ejecutan el dinero. El gobierno no ejecuta, el gobierno les envía el dinero.
pocas cosas ejecuta el gobierno, muy pocas de hecho. Entonces, esa diferenciación cuando no la hacen, dicen, se van a robar todo. No, hoy tendrían que tener entonces al 90% de los parlamentarios investigados, porque todo el mundo va y le dice al ministro de Hacienda y le pide plata, es el ministro de Hacienda. Oiga, ministro, nosotros decimos cada rato, oiga, ministro, necesitamos plata para la Universidad del Valle. Ministro, necesitamos más plata para cuidar el agua del Valle del Cauca. Vea, al ministro tenemos como 8 proyectos pidiéndole al ministro plata. Vía Alterna Jumbo, vía Circunvalar de Jumbo, la Universidad del Distrito, la Universidad de la Ladera, el tema del cuidado de los páramos, el tema de Pance, el tema de las casas de toda la gente de varias organizaciones que no tienen vivienda en Santiago de Cali. Allí, Luis Alfonso, no hay delito. El delito es cuando se roban la plata, cuando hay abuso de poder, cuando amarran las licitaciones para ellos y los amigos y cuando le piden coima a la gente. Por acá, Esperanza Meléndez plantea una crítica en el sentido de algo que plantea un colega suyo en el Senado, y es que ya condenó al ministro de Hacienda y le pidió la renuncia. O sea, hay personas que se... en ese debate, sino que está en Buenaventura y tenía muy mala conexión. Yo iba a ser en la contraparte de Ariel ese día y digamos, creo que él no, con lo que dice el ciudadano es verdad, no conoce, digamos, o no quiere decir cómo funciona la política en Colombia y el tema del presupuesto, que esto no es delito, lo delito es lo otro. Perdón que lo interrumpí. No, adelante, representante. No, continúe, ya era para eso, para esa claridad nomás. Bien, y por acá, otro de y la misma Esperanza nos plantea, parece que Ariel Averia quisiera congraciarse con Claudia López, plantea ella. Bien, pero ya el bulo, la matriz, la narrativa periodística está diseminada y entonces han regado eso como si se estuviera manipulando plata para el ELN. Y del sesgo de la mentira, de las verdades a media o de las mentiras completas, pues queda la duda, queda en el imaginario colectivo la cizaña, y eso es lo que buscan los medios masivos tradicionales de comunicación. Finalmente, representante Alejandro Campo, ¿cuál es la perspectiva de la unidad de las fuerzas alternativas? Se ha venido aplazando la Asamblea Nacional Popular para debatir sobre el respaldo masivo a nivel nacional desde los sectores populares, desde el campo alternativo a las reformas sociales, pero también para hablar de unidad. Hay mucha preocupación en el Valle del Cauca, usted lo sabe, usted estuvo en el reciente foro o asamblea popular que hicimos el 25 de mayo en Cali, en el Consejo de la Ciudad, para denunciar las intentonas de golpe, la amenaza de golpe de ultraderecha contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y respaldar las reformas. Usted intervino allí en este certamen. Se está programando una asamblea departamental, probablemente se haga el 6 de septiembre en Buga, y preparatorias de estas asambleas desde el campo alternativo, desde el Colectivo por la Unidad Popular, la Mesa de Paz y Justicia, la CUD, la Minga Indígena y otras organizaciones, incluso desde Periodismo Libre hemos estado apoyando e impulsando estas iniciativas, pero hay mucha preocupación en relación con la división, con los cuestionamientos a los mismos congresistas. La gente reclama que haya más presencia, más interacción, más interrelación, más cercanía entre los congresistas del pacto con las comunidades. ¿Cómo analiza usted estas expectativas, estas observaciones, incluso estos cuestionamientos que se hacen y la urgencia de la unidad? A propósito, como digo, esta Asamblea Nacional que ya se aplazó por segunda vez para 14 de septiembre, para conmemorar, entre otras cosas, un nuevo aniversario del paro cívico nacional de 1977, y ahora que también se planteará, entre otros asuntos también, el de un partido único o un frente único, un frente amplio, pero de todas maneras la unidad para poder enfrentar las elecciones de 2026. Bueno, yo creo que es justo el reclamo de la gente. Hay veces, digamos,
algunos no tienen tiempo para atender las regiones. Yo trato de hacer lo mayor posible y trataré este año de seguir teniendo mucha presencia en lo regional. Creo que hay que tratar de reunirnos más en Santiago de Cali y en todos los municipios. De mi parte siempre estar a la disposición. Creo que es verdad, tenemos que hacerlo como equipo, como bancada. Ha sido difícil que podamos coincidir en todos los compromisos los mismos. De mí siempre pueden contar y haré todo lo posible por estar en todos los escenarios en que me hayan convocado, en los que yo pueda participar. Necesitamos esa Asamblea Nacional Popular. Yo creo que todos los miembros del pacto, todas las personas que queremos que el país siga cambiando, queremos hacer ese evento. Esperamos que sea el 14 de septiembre. Va a ser un partido único, no puede ser un frente, es una discusión jurídica, pero tiene que ser un partido único. Vamos a hacer un partido único. Que funcione como frente es una cosa, pero tiene que ser un partido único, si no, no podemos ser pacto histórico nuevamente para el 2026. Entonces, ese es nuestro esfuerzo. El 95% de los partidos ya están de acuerdo en que vamos a hacer un partido único. Estamos tratando de discutir los elementos, digamos, de la minucia de cómo nos unimos, de cómo se hace el evento. Nosotros hemos planteado que se haga una elección popular en todo el país, que todos los colombianos y la gente que es del pacto tenga derecho a participar por una curul o por un asiento de dirección del pacto histórico en su región a nivel nacional, que sea un partido netamente democrático. Y estamos en una discusión, vamos a hacer una propuesta formal esta semana con una carta a los demás partidos para que sea un evento popular, democrático, donde todos los militantes puedan hacer parte de las direcciones y no que desde una dirección, una cúpula desde Bogotá, nosotros decíamos pues quiénes son los que querían un partido. No, este es un partido de la base, este es un partido de la gente, este es un partido donde esperamos que mucha gente pueda participar. Un partido en el que todos puedan ser candidatos a los órganos de elección popular y hacer parte de las direcciones. Esto es lo que nos plantea el representante Alejandro Campo. Bueno, esa otra noticia que nos da usted hoy, que ya hay un acuerdo de más del 80% de las fuerzas congregadas en el pacto histórico de las fuerzas alternativas para que sea un partido único. Pero aquí surge una adenda, de pronto varias adendas a esta entrevista, y es que ya hay sectores que se han coaligado en un bloque dentro de los partidos del pacto, y hay otros sectores que plantean que no van a renunciar a la personería jurídica. El partido único implicaría la renuncia a toda esa multiplicidad de personerías jurídicas para que haya una. Esto se logrará con los intereses que de todas maneras hay en tantos partidos. ¿Eso se puede lograr? Se va a lograr. El interés más grande de todo el mundo es Colombia. El que no esté en la idea de ser un partido único y que nos unamos todos para seguir defendiendo lo que hemos logrado en Colombia, pues me parece que está fuera de foco. Pero yo le puedo decir, todos. Yo creo que hay una discusión solamente con una organización, pero todos están de acuerdo en que nos vamos a un partido único. La discusión es el cómo. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Sí? Eso es lo que estamos discutiendo. Bueno, esperamos que estas perspectivas, estos planteamientos puedan salir adelante, porque lo que necesita todo el país, el campo alternativo y la sociedad colombiana, es que haya unidad para que en 2026 pueda haber una mayoría importante en las cámaras legislativas y pueda volver el progresismo, el campo alternativo, la izquierda, a la Casa de Nariño, sea con una candidata o sea con un candidato. Muchas gracias, representante Alejandro Campo, por acompañarnos en Periodismo Libre, por estas reflexiones, este análisis y por tanta noticia que nos ha entregado en el día de hoy. A usted, Luis Alfonso, además por este esfuerzo periodístico que usted hace, por informar de manera alternativa a los colombianos, por mostrar la otra cara de la historia. Mil gracias. Muchas gracias, representante.